que es importante que todo jefe de urgencias conozca y maneje, porque debe compartirlo, no solamente para sí, sino con su equipo de trabajo. Y es aburrido porque siempre se le ha dejado a departamentos que no son los que él está acostumbrado. Por lo general, el jefe de urgencias es un médico asistencial que está encargado de manejar la parte asistencial, el paciente crítico, pero se le olvida la vulnerabilidad que tiene cuando tiene que darse cuenta que él debe cumplir una normatividad para poder hacer operativo su servicio. Esta noticia es de esta semana, esto salió en Caracol. Piden castigo por demora a la atención y hablaban sobre una carta del 16 de mayo, o sea, hace 2 días, en donde el procurador general y el fiscal general le mandaban al presidente del Senado un proyecto de ley para castigar la demora, y esto están dando. El problema es que el representante legal del servicio son ustedes, y a ustedes nadie les enseñó esto, pero esto es lo que ustedes tienen que empezar a conciliar, porque todos ustedes responden a un jefe, que por lo general es un administrativo que está en una silla en un edificio diferente, y le da a ustedes unas órdenes y ustedes las deben cumplir. El día que se presenta un problema, ese día a él no lo van a llamar para que ponga la cara. Al que van a llamar es a ustedes. Entonces, para que ustedes sepan cómo funciona esto, lo primero que nosotros tenemos que entender es un servicio de urgencias. Entender un servicio de urgencias, todos creemos que lo manejamos porque hemos estado allí todo el día, pero es importante entender varias cosas. Este gran proceso de urgencias tiene una serie de subprocesos que deben tener un conocimiento claro sobre lo que ustedes necesitan en la dinámica del día a día. Pero para que esto se diera, unas personas que no trabajaban en urgencias empezaron a dictar una serie de normatividades para que ustedes fueran estandarizados. Eso quería decir, porque el principio era el mismo, que el servicio de urgencias debía funcionar como un cajero electrónico. Eso quiere decir que debía funcionar igual en Mocoa, a como debía funcionar en Riohacha o como debía funcionar en Bogotá. Y así no funciona. Pero la norma así lo pide. ¿Qué dice lo primero? Esta es una revisión, no vamos a dar clase de revisiones a profundidad. Son las revisiones que ustedes deben llegar a hacer. Esta es la tarea que ustedes tienen que conocer. Lo primero, ¿qué es la 4445? La 4445 habla de condiciones sanitarias de una infraestructura y lo que establece es que usted garantice unos flujos de pacientes en el transcurso del día a día o durante la ocurrencia de un evento con múltiples víctimas, en donde además es claro que urgencias no es una zona de tránsito. ¿Y en cuántos de nuestros servicios encontramos que urgencias es la zona de paso para radiología, es la zona de paso para laboratorio clínico, es la zona de paso para muchas otras cosas? Eso la norma dice que no debe ser así. Y esa es una vulnerabilidad que hay que empezar a corregir, porque si la ley que se va a sancionar se sanciona, entonces esto que había pasado del efecto de infraestructura los va a clavar. Entonces, ojo con eso. La otra cosa importante es que frecuentemente confundimos la zona de expansión y las áreas de tránsito rutinario se convierten en un área de foco en donde descuidamos la seguridad y el aislamiento. Todos nosotros nos declaramos en emergencia funcional y todos nosotros tenemos servicios congestionados. Todos nosotros hablamos y hacemos áreas de expansión y las descuidamos. Y parte de lo que la ruta sanitaria establece en la 4445 es que usted me garantice seguridad y aislamiento aún en las áreas de expansión. ¿Cuántos de nosotros hemos considerado eso cuando las montamos? Ojo con eso. Luego viene la 2003 y la 2003 habla sobre el dinamismo de esa infraestructura y tiene 2 frases importantes que usted tiene que considerar, una que se llama cuenta con y la otra dispone de. ¿Qué hace eso? El cuenta con significa que usted es obligatorio, lo debe tener ahí, y el dispone de quiere decir que usted lo puede mandar a llamar. Pero es importante que tenga claro qué significa cada una de ellas para los siguientes 6 puntos. ¿Qué significa en infraestructura cuenta con o dispone de? Esto lo que permite es que usted tenga una instalación que responda a la demanda con la congestión. Porque entonces, si usted está congestionado, usted va a tener una demora en la atención. Y como vimos en la primera diapositiva, van a empezar a sancionar la demora en la atención. Entonces usted tiene que empezar a tener una gestión para lograr que eso se descongestione y usted tiene que empezar a demostrar que ha tenido alguna forma de decir: yo me paré, hice un plan de mejora y estoy logrando estos avances y este es el punto 0 y aquí voy en mi descongestión, pero tiene que demostrarlo. Recuérdese, lo que no se mide no se mejora y usted tiene que demostrar que está midiendo. La otra cosa es dotación. Las instalaciones deben tener equipos estandarizados con un nivel técnico-científico que permita responder a la necesidad de la especialidad o del nivel de atención en el que usted está.
No es lo mismo el primer nivel que el tercer nivel. Y en esa serie de cosas, usted es importante que entienda que no se puede empezar a confundir, porque si usted empieza a hacer cosas en el primer nivel del tercer nivel, o empieza a hacer cosas en el tercer nivel del primer nivel, usted está mezclando el jugo con el chocolate, y ahí va a tener un problema serio. ¿Qué significa? Que usted pueda tener medicamentos, dispositivos e insumos que usted puede garantizar un servicio 7/24. Usted no puede decir, no, hoy viernes por la noche no trabajo porque no tengo tal medicamento, o porque no llegó el radiólogo, o porque no llegó... ¿Cuántos de nosotros tenemos ese problema? En Bogotá tenemos problemas porque no hay radiólogos. Y el radiólogo no está en ese momento, entonces hay que esperar hasta el otro día para la ecografía, y hay que esperar al otro día para un examen. Eso no es lo que dice la norma, y esto solo es habilitación. Entonces, ojo, porque todo esto va a empezar a ser cuestionado. Luego viene procesos prioritarios, y aquí sí que es bonito, porque resulta que en sus procesos prioritarios usted debe tener claro que los debe tener definidos, disponibles, evaluados, y presentarme un plan de mejora con respecto a lo que encontró desviado. Esto es solo habilitación, esta es solamente la 2003, que por lo general se la dejamos al departamento de calidad. Y cuando llega el de calidad, que nunca ha visto un paciente decirnos, doctor, usted está equivocado, todo el mundo dice, ¿este man qué? O sea, no venga a decir a mí cómo se hacen las cosas, y el que está de frente al paciente soy yo. Y resulta que el de calidad se me convierte en un enemigo, cuando debería ser mi principal aliado. Y es importante entender cómo funciona la 2003. El problema es que cuando yo le voy a contar a mis médicos generales, asistenciales, sobre la 2003, no soy capaz, porque es que ni yo mismo la entiendo. Y resulta que el jefe de urgencias está en la obligación de poder transmitir ese conocimiento para lograr que la 2003 sea aplicada desde el portero. Y ahí es donde el jefe de urgencias entra a ser un profesor o un educador de su servicio para que todos hablen el mismo idioma. Y esto sí que es bonito, la historia clínica, que debe estar diligenciada. Ya hay una resolución que es la 1995 y establece que usted debe tener un registro clínico apropiado que permita que yo pueda entender una conclusión. Recuerde que cuando yo hago historias clínicas, no las estoy haciendo para el paciente ni para que el otro médico la lea. No hay nada más harto que la nota de evolución de un ortopedista o un cirujano. ¿Se han dado cuenta? Igual manejo. Es patética la evolución de un especialista en el servicio de urgencias. Pero la vulnerabilidad legal, ¿quién la está asumiendo? El jefe del servicio. Entonces usted tiene que lograr mantener equipos de trabajo que todos estén direccionados en lo mismo, porque esto ya es una normatividad que, a pesar de que es vieja, apenas la van a sancionar y la van a penalizar ahoritica. Entonces, ¿cuál es el 11º mandamiento? No dar papaya. Y ese papayazo lo estoy dando yo, porque no soy lo suficientemente sólido de mi liderazgo para lograr que todos los especialistas y los médicos generales hablen el mismo idioma en solamente la resolución 1995. Y este último sí que es bonito. Interdependencia. Acuérdense que urgencias es un proceso dentro de una red de procesos. Los otros procesos asistenciales son hospitalización y salas de cirugía y consulta externa. Los procesos de apoyo diagnóstico, los procesos de soporte, todo eso está interconectado. Y lo que la 2003 dice es, usted me tiene que demostrar que hay un flujo fluido entre esos procesos. ¿Qué pasa hoy? El jefe de urgencias, que está puesto en el servicio y que muchas veces no tiene relación con el resto del hospital, no se habla con el jefe de hospitalización. Entonces, cuando va a pedir camas, está pidiendo favores. Y no tiene por qué estar pidiendo favores. Esto no es para pedir favores. Esto es una atención que debe ser transparente para el paciente. ¿Qué hace uno tratando de decirle al jefe de hospitalización, oye, regálame una camita? Me acuerdo, tengo aquí una persona que no quiero mencionar, y la que yo le tenía que llamar todos los días y decirle, oye, regálame camitas. Eso así debe generar una comunicación mucho más asertiva que permita que el tránsito de los pacientes esté fluida. Y esto es apenas la parte básica, es la 2003. Luego apareció otra resolución, la 249 del 98, y aunque la sacó la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, fue fundamentada en la Ley 100 y aplica para todas las demás secretarías de salud. Y establece unas definiciones: qué es una urgencia, qué es una atención inicial y qué es una red de urgencias. ¿Por qué era importante? Porque resulta que aquí, en esta parte, le dice a usted cómo debe facturar estos pacientes, públicos o privados, y qué debe hacer una vez que la atención de urgencias terminó. Porque urgencias no es para estudiar pacientes, urgencias
es para resolver pacientes. Si usted se queda estudiando pacientes, la ocupación de ese espacio en su servicio va a evitar que el siguiente paciente pueda entrar de la cola de espera a su servicio a ser atendido. Entonces tiene que tener claro cómo funciona esto, porque por lo general el departamento de facturación no es suyo. Dime. Yo creo que hay un problema muy grande y es que algunas EPS no entienden ese concepto, que urgencias no es para estudiar pacientes y, por ejemplo, en la clínica pasa mucho con una EPS en particular que si el paciente no tiene un diagnóstico claro, usted no lo puede hospitalizar y hay pacientes que para uno llegarle al diagnóstico claro los tiene que estudiar. Válido. Eso que tú estás diciendo es muy sólido, pero la debilidad es mía. Porque quien estandariza, estabiliza y pone las reglas del juego es el jefe de urgencias. ¿Cuántas veces se ha reunido usted, y ahorita lo vamos a ver más adelante, con los jefes de facturación y con las EPS para lograr concertar la atención propiamente dicha? No, usted solamente se enfoca en la parte asistencial, en lograr que el paciente de sala de reanimación vaya adelante y que los otros de la diarreíta tengan cómo funcionar. Pero resulta que el paciente complicado, que viene remitido por una atención que no era de urgencias, pero usted termina allí y usted todavía no tiene claro qué tiene, termina con esos condicionamientos. Y se va a dar cuenta que la EPS no puede poner ningún condicionamiento a la atención. Ya vamos para allá, porque lo que queremos aprender aquí es, yo no les puedo dar toda la charla, porque tengo 15 minutos, pero estas son cosas que ustedes tienen que llegar a hacer. Esa es la tarea. ¿Qué dice la ley estatutaria? Que es del 2015, es solamente una subrayada a la ley 100 del 93 y le dice que usted debe lograr un acceso a los servicios de una manera oportuna, eficaz y con calidad para preservar la salud, que no debe existir ninguna barrera de acceso a la consulta de urgencias. Usted no puede dejar de atender a nadie en urgencias. Y todo esto lo que le dice a usted es, para poder llegar a esto, que urgencias no es para estudiar pacientes, lo dice la ley estatutaria, ahí está. Entonces hay que revisarla porque la ley es clara y le dice, yo no tengo que esperar a tener un diagnóstico para saber que él tiene un paciente. Si el paciente tiene una condición clínica que lo hace inestable y mandarlo para la casa es inseguro, a este paciente hay que hospitalizarlo. Todavía no sé qué tiene, pero sé que si lo mando, el riesgo de morir es tal y con eso no se puede ir para la casa. Ese es su argumento, ese es su discurso. Entonces, en ese orden de ideas salió el MIAS a principios del 2016. ¿Qué era el MIAS? El MIAS era un modelo de atención integral en los servicios de salud que lo que pretendía era manejar la oportunidad, la continuidad, la integralidad del servicio. Ese MIAS, ahorita lo vamos a dar cuenta, es bien bonito si usted lo concibe. ¿Cuántos de ustedes tienen caracterizada la población que atienden? Eso quiere decir que usted sabe en el área de influencia en donde usted está, ¿cuál es la población de pacientes adultos mayores de 65 años? ¿Cuántos son los pacientes hipertensos y cuántos son los pacientes con EPOC o diabetes que le van a llegar a su servicio o que le pueden llegar a su servicio? Porque si usted puede tener un programa de seguimiento y continuidad, que era lo que estaba diciendo el MIAS, usted va a darse cuenta que la IPS debe reunirse eventualmente con la EPS para la gestión integral del riesgo. Y de nuevo, urgencias no era para estudiar, sino para resolver pacientes. Eso quería decir que usted puede tener consulta prevenible. El paciente con EPOC descompensado es una consulta prevenible. El paciente con diabetes descompensada es un paciente prevenible. Le sale más barato a la EPS atender 100 pacientes con resistencia a la insulina que 2 cetoacidosis en el servicio de urgencias. Ellos están interesados en lograrlo. Cada de nosotros conocemos la evaluación. ¿Cuántos de nuestros médicos generales saben a qué programa montar o mandar al paciente que acaban de encontrar en una descompensación de una patología crónica para evitar que ese paciente se convierta en un reingreso al servicio de urgencias? No, el médico general no tiene ni idea. Y esa es tarea del jefe de urgencias. Porque el jefe de urgencias debe tener un folletico que le permita al paciente de Capital Salud, usted lo manda a este programa de hipertensos. Al programa de Salud Vida lo manda a este pacientico, para que ese paciente pueda tener una continuidad. Eso era lo que el MIAS pretendía. ¿Y qué pasó? Entonces, 5 meses después del mismo año salió el RIAS. El RIAS es las Rutas Integrales de Atención en Salud. Y el RUTA lo que pretendía es, usted me debe demostrar que está haciendo gestión del riesgo con esto para lograr que esto se descongestione. No lo hemos hecho. Esta tarea no está hecha. Y esto es del 2016, o sea, llevamos 2 años. Y esto ya debería estar implementado en nuestro servicio. Hablamos del MIAS y no nos dimos cuenta.
Sus medidas en urgencias. ¿Qué es lo que usted, como ente regulador, que yo llego a hacer, ya sea porque soy ministerio o ya sea porque soy Secretaría de Salud, y llego a mostrarles, yo le voy a pedir que usted me diga, de acuerdo al MIAS y al RIAS, ¿usted qué está haciendo para descongestionar su servicio? Muéstreme sus programas para descongestionar el servicio una vez que el paciente ha sido resuelto aquí, porque no podemos hospitalizar todo, porque no hay camas arriba para el servicio de urgencias, porque la cama de urgencias es la última que se da. Acuérdese que el tipo administrativo está pensando en el negocio. Entonces, ¿a quién le da la cama primero? A la UCI. ¿Y a quién le da la cama de segundo? A salas de cirugía. Y urgencias es el patico feo. Y entonces todos los pacientes terminan en los corredores de expansión y yo tengo pacientes que no son de urgencias, que ya están resueltos, pero están esperando una resolución. Y esto ahora se volvió sancionable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos quedar con los brazos cruzados si además la ley ya estaba desde el 2016 con un modelo que le permitía a usted ser operativo, pero no hemos hecho nada. Yo los entiendo. Tenemos tantos problemas resolviendo el chicharrón del día a día y estamos tan ocupados resolviendo lo grave que hemos dejado lo importante a un lado. Y esto es parte de lo que el jefe de urgencias no puede perder en perspectiva para poder lograr que esto funcione. La Ruta Integral de Atención en Salud, este es un ejemplo que hizo la Secretaría de Salud de Bogotá, que se le presentó al Ministerio, en donde hablaba sobre la gestión del riesgo colectivo y la gestión del riesgo individual. ¿Cuántos de los pacientes que tienen pacientes congestionados representan una ocupación en su servicio? ¿Cuántos tenemos pacientes con EPOC descompensado o con diabetes descompensada en el rincón del servicio? Esas son consultas prevenibles y esas son patologías prevenibles. Nosotros no estamos diseñados para atender a destajo. Eso era a principios del siglo XX. Hoy ya tenemos unos servicios de urgencias que han evolucionado para volverse más eficientes y cuando usted visita servicios eficientes en otras partes del mundo, usted se da cuenta cómo esto funciona eficientemente. No porque estemos trabajando en América y seamos el tercer mundo, nosotros debemos quedarnos ahí pintados. Una de las cosas que hablaba ahora con uno de mis compañeros es, hay 2.500 centros de urgencias en el país, pero hay menos de 100 médicos de medicina de emergencias en el país y la mitad no trabajan en los servicios de urgencias. Trabajan en las UCIs. ¿Quiénes están gobernando los servicios de urgencias? Ustedes. ¿Qué educación les han dado? ¿Qué formación en cuanto a la parte legal tienen? No, la que el abogado viene y les cuente cuando tienen que responder una tutela. Esta es una cosa que ustedes tienen que tener muy clarita porque la deben revisar con su equipo de trabajo en el día a día. Miren todo lo que hay con respecto a todo lo que podrían hacer de forma preventiva. Si revisan el 10 o el 11, van a darse cuenta que están las enfermedades laborales, pero además la georreferenciación de los accidentes de trauma. Yo tenía un centro de urgencias que estaba al frente de un semáforo peatonal. Eso generaba atropellados todo el día, todos los días. ¿Cuál era mi responsabilidad? Decirle a la alcaldía, este semáforo peatonal no es eficiente. Dentro del MIAS y el RIAS, ahora es responsabilidad del municipio hacer un puente peatonal allí para disminuir la accidentabilidad del ingreso de pacientes, porque todo ese SOAT que me llegaba es prevenible. ¿Cuántos de nosotros estamos reportando todo eso a los servicios donde teníamos? No lo estamos haciendo. Entonces no estamos actuando ni somos coherentes con respecto a lo que el RIAS y el MIAS dice. Y ahí empezamos a tener otro problema y es que nosotros no ajustamos el RIPS a nuestra historia clínica. Entonces el médico hace la fácil y la fácil es, pues pone el diagnóstico que más se le aproxima y no el verdadero. Y eso hace que usted tenga un sesgo, porque el día que usted va a hacer una evaluación sobre las primeras 10 patologías, termina siendo guías de manejo para lo que no es. Entonces el problema está en que usted tiene que garantizar, esta resolución, que es vieja. Esta herramienta, que se llama el SOAP, es una herramienta muy vieja, es del 68, la llegó el Dr. Witt y es una cosa que habla sobre subjetivo, objetivo, análisis y plan. Y se la pusimos obligatoria a los especialistas. Hoy, el ortopedista, el cirujano, el internista, me debe hacer una nota de evolución en donde yo pueda leer en una frase o en dos lo subjetivo, lo objetivo, el análisis y el plan, y no igual manejo. Porque para colme males, el médico general no tiene el pensamiento, ni la formación, ni la ideación mágica que el especialista tiene. Y entonces él lo interpreta como él quiere. Y ahí empiezan los errores en cuanto a lo que yo podría tener como evento adverso prevenible. Lo que es peor es que como esto está en una resolución, el problema es que tiene una implicación médico-legal. Porque la historia clínica es del paciente. Yo solamente soy el custodio. El día que él la pida y el abogado de él no la pueda leer, el que queda envainado soy yo. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado
con respecto a cómo se hacen las historias clínicas porque también soy responsable de eso y hay una resolución que me lo dice. La pregunta entonces es, ¿cuánto riesgo tiene mi servicio en las historias clínicas? ¿Cuántos conocían esto, cierto? Esto es viejo. La pregunta es, cuando hago la auditoría de historias clínicas, ¿lo estoy evaluando? ¿Lo tengo demostrado? ¿Qué pasó con el triage? Se hizo el triage en el 2015, después de 5 años de un trabajo arduo, nos reunimos muchas veces para tratar de conciliarlo, ver que las herramientas canadienses, españolas, americanas, podían tener que hacerse con una adaptación a Colombia, porque nuestra idiosincrasia es diferente, y lograr conciliar y validar que el triage fuera realmente una herramienta sólida. Se dieron 6 meses de aplicación para que yo pudiera tener lo que está especificado en el artículo 6, 5 categorías, en donde además debo tener publicitadas el tiempo de cubrimiento para el 1 y el 2 y el tiempos informados para el 3, 4 y 5. No se trataba solamente de poner una cartelera que decía estas son las condiciones del triage 1, 2, 3 y 4. No, se trataba de que usted dijera que había que brindar una información completa en los tiempos de atención y espera, en que usted debía proporcionar información periódica y tenía que hacer revaloración periódica de la sala de espera. Pero además, el párrafo del artículo 6 decía, el proceso de verificación de derechos de los usuarios será posterior a la realización del triage. Eso quiere decir que el triage no tenía condicionamiento administrativo. Y oh sorpresa, se hace primero la validación y en la pregunta, ¿quién paga esta historia? ¿Quién paga esta atención antes del triage? Y esto es ilegal. Y esto lo van a sancionar. ¿Y qué pasó? Pues resulta que hace 2 meses al Hospital San José Centro, en Bogotá, llegó un recomendado del Procurador General, mandado por el CRUE, en donde en esta resolución, la 926, el CRUE tenía y tiene la potestad de distribuir la demanda de la atención en todo el servicio público o privado de la atención de urgencias. Esta es una atención que dice cómo ellos hacen la georreferenciación para el SWOT, pero además cómo hacen una redistribución de la demanda. Y en esa oportunidad, lo primero que pidió el Hospital San José fue 2 millones de pesos para el ingreso de ese paciente a la entrada del servicio. Se armó el tierrero, el CRUE puso la demanda y hoy el procurador mandó esa carta que ustedes vieron en la primera diapositiva, en donde van a empezar a sancionar lo que de verdad ya existía. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la carta, el proyecto de ley? Que todo esto que está aquí, que ya existía y que nosotros deberíamos estar velando porque funcione, si usted no lo hace velar, lo van a castigar. ¿Quién va a ser el representante legal? Entonces, ojo con esto porque esto se lo tienen que saber. Además, sale una cosa adicional, y es que el triage prehospitalario es diferente al triage hospitalario. Y entonces, como la clasificación del enfermero o de la enfermera o del auxiliar en la ambulancia es diferente al suyo, y la enfermera está tan ocupada con el servicio que está llevado, castiga a la ambulancia por no haberle hecho nada y termina en un corredor. Y la espera de ese paciente es mía. ¿Dónde está la conciliación? Cuando yo hago la capacitación con mi enfermera para que haga triage, para que logre conciliar el triage prehospitalario y todos hablemos el mismo idioma. No lo hemos hecho y nos toca hacerlo. Ese es un trabajo del jefe de urgencias, porque le toca a él manejarlo con su equipo. Recuerden, el jefe de urgencias no trabaja solo. El éxito de una buena gestión en urgencias está en lograr mantener equipos de trabajo que trabajen para él, que organicen su función y que la dinámica del servicio permita que todas estas cosas no se den. Y estamos hoches, porque si estamos a portas de que se sancione una ley que nos castigue por no hacerlo, ¿a quién van a castigar? A nosotros. La otra cosa importante es, venga, y esta es de la resolución, ¿qué pasa con el paciente que a 4 metros o a 50 metros de la puerta de urgencias le pasa algo? No es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del CRUE y está en la resolución 926. Pero esto afecta a la imagen de una manera salvaje suya, porque dice, oiga, ustedes sí que son inhumanos. Y empieza entonces a salir que es que usted tiene omisión de socorro, y es que usted no es capaz de sacar al paciente y que usted está negando la atención. No, ya vamos a ver cómo funciona esto para que entiendan cómo funciona. Pero sí es importante entender otra cosa, y es que su plan de emergencias institucional, dentro del plan de emergencias institucional está una cosa que se llama la Brigada Básica de Atención a Incidentes. La Brigada Básica de Atención a Incidentes no está conformada por ningún médico. Es un personal calificado que puede salir dentro de la definición en su área de influencia por una visual o por unos metros
a ir a rescatar ese paciente que fue atropellado o que fue apuñaleado a 50 metros de la puerta de urgencias. Ese personal tiene una condición con respecto a un jefe de seguridad, en condición a un jefe de gente que está certificada en transporte, y en tomar dos decisiones: ¿es transportable o no? Y si está vivo o no. Él no tiene que tomar ninguna otra decisión, eso está definido, eso lo podemos trabajar otro día. Pero lo que pasa es que cuando yo reviso el plan de emergencia de ustedes, eso no está ahí. ¿Y qué hacemos la mayoría? Ponemos a un médico y a una enfermera de triage a salir con una camilla plástica a ir a reclamar al paciente hasta allá. Y eso es improvisación. Y cuando esa improvisación sale, esas dos personas salen como persona natural. No salen, a pesar de que usted les esté dando la orden, como la representación del servicio. Y la ARL no los cubre. ¿Quién queda pagando? De nuevo el jefe de urgencias. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos trabajado esto? Y esto ya estaba tipificado. Luego viene la resolución 459 del 2012. Fue anterior al triage. Y en ese momento hablaban de las víctimas de atención sexual. ¿Qué querían? Evitar la revictimización. ¿Y qué es lo que garantiza que la ruta de este paciente pueda garantizar oportunidad, seguridad y discrecionalidad? ¿Qué ordenó? Que ese paciente fuera clasificado como triage 1. Pero cuando usted empieza a revisar las herramientas validadas, resulta que ese paciente no está contemplado en esas herramientas. Entonces usted tiene que conciliar su herramienta de triage que decidió con lo que la normatividad en Colombia tiene. ¿Qué significa? Que usted tiene que tener definido un protocolo para que la ruta de este paciente garantice oportunidad, seguridad y discrecionalidad. No lo tiene que sacar del triage y ponerlo uno porque no va para la sala de reanimación. Puede ir a un cuartico diferente. Lo que sí tiene que garantizarme para que el ente regulador, cuando lo venga a examinar, le dé la aprobación, es que usted cumple en ese paciente oportunidad, seguridad y discrecionalidad. A esto se pegó la 1773 del 2016, que hablaba sobre las víctimas de ataque de ácido. Me tocó. Todos vemos aquí a la señora Natalia Ponce. Ustedes vieron a esa señora. Yo tengo los videos. Hubo 15 minutos desde que el paciente llegó hasta cuando el cirujano plástico la estaba atendiendo. Y ella sacó en la televisión que se demoraron 2 horas. Y no fue así. Pero esos 15 minutos pudieron haber sido más corticos. Entonces, todo este lío llevó a que esto tuviera esta ley. Ni siquiera es una resolución, es una ley. El problema de esta ley, que es parte de lo que nos ha servido, es que está tipificada por género. No sé si la han leído, pero dice para las mujeres con ataque de ácido. No habla de los hombres. Absurdo, ¿no? Ojo, porque resulta que este paciente también tiene que tener una ruta estandarizada para que usted logre la... Dime. Además, lo que hicieron que era el río de urgencias, la tuya, a raíz de esa ley. Porque teníamos que moverlas a piso, en urgencia. No, ni me hable de las duchas, hermano, porque es que el problema está en que el problema de la zona de descontaminación ni siquiera está concebido dentro de la 2003, ni dentro de la 4445, porque el arquitecto que la hizo, que era la doctora Rojas en su momento, no sabía para qué servía. Entonces ella le preguntó a un médico que trabajaba en el San Juan de Dios, ¿y estas duchas para qué son? Y el médico, que era un médico que lo hizo con una muy buena intención, fue y le dijo, es que ahí lavamos a los desechables cuando llegan al servicio. Entonces la norma en la 4445 quedó como zona de duchas camilla y la pusieron al final del corredor porque lo que no querían era que al desechable quedara oliendo nada, entonces la pusieron al final. Esa era el principio de las duchas, la zona de descontaminación. Si su servicio tiene un buen diseño, la ducha está afuera. La ducha está en una parte casi que al ingreso. Y ese le va a funcionar muy bien. Entonces, cuando ustedes hablen de zona de descontaminación, pueden hacer operativo este pedacito de forma muy eficiente. Lo que no debemos hacer es caer en el error de pensar que la ducha camilla, que está en la 4445, es la misma, porque no lo son. ¿Sí? Ok. Luego vienen los informes. ¿Cuáles son los informes? Lo que usted debe reportar a la Supersalud. Y esos informes que usted debe reportar a la Supersalud han cambiado muchísimo. Desde la circular 056 que reformaba la 047 hasta la resolución 256 del 2016, en donde deja claros 4 indicadores obligatorios del servicio de salud a la Supersalud. ¿Cuáles son estos 4 indicadores? Usted puede tener los que sean. Por organización, usted puede medir lo que quiera. La recomendación es, no mida tantas cosas que se pierda en la medición, porque entonces se dedica a medir tanto que deja de hacer de gestión por estar midiendo. Usted debe medir lo que puede impactar. ¿Qué dice la norma? Usted debe medir y
publicar tasa de caídas en el servicio de urgencias, proporción de eventos adversos asociados a medicamentos, proporción de reingreso antes de 72 horas y el tiempo promedio de espera al triage 2. He encontrado peleas con la jefe de calidad. ¿Ah? Esos 4 nomás. Son obligatorios, los demás no. Estoy corto de tiempo ya, me faltan 2 diapositivas. Bueno, ¿qué es lo que realmente sí es penable? ¿Qué es lo que está en el Código Penal? Estas 2 cosas. El Código Penal en el artículo 131 establece que quien omitiera en justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud encontrase grave peligro va a incurrir en 32 o 72 meses. Siempre y cuando tenga la capacidad institucional y administrativa, eso no habla de ir a recoger ningún paciente a la calle. Quiere decir que el servicio de urgencias es intramural y esa es la omisión. Y ahí están salvados el hecho de que usted no tiene que ir a reclamar a nadie a la calle. Esa es la ley. Entonces no caigan en ese error. Para que un médico sea punible hay que sacar todas estas 3 cosas. Y la otra, la última, es cómo me defiendo. Todos nosotros hemos sido víctimas de la agresión, de usted no sabe quién soy yo, de lo voy a demandar. Ojo, porque quien agrede a un paciente, a un médico, puede incurrir en 1 hasta 8 años de cárcel. Y resulta que la ley, en el Código Penal, en el artículo 429, dice que quien agreda a un servidor público puede incurrir esto. No, doctor, es que yo trabajo en una institución privada. No, señor. ¿Cuál es la definición de servidor público? La definición de servidor público es una persona que brinda servicio de utilidad social. Y utilidad social es aquel que utiliza la actividad y que lo único que recibe por esa utilidad es el salario que tiene. De manera que si yo trabajo en una institución privada con salario, soy un servidor público porque estoy brindando una utilidad. Y si a mí me agreden, yo puedo acusar a la persona para que se vaya a la cárcel. No ha pasado. Pero sí tenemos jefes y médicos que han sido apuñalados en urgencias y no ha pasado nada. Porque mi jefe de urgencias no se sabe la ley. Y mi jefe de urgencias se la tiene que saber. Les digo entonces que esto es un pequeño recorderis, esto no significa nada más. Espero que hayamos entendido que nos toca una tarea grande y es revisar la parte legal para entender qué es un licenciado y qué es un licencioso. Y creo que no es nada más. Gracias.